En sus Biblias, en el libro de los Salmos, capítulo 119, y vamos a leer desde el verso 97 hasta el verso 104. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 97 hasta el 104. Amén. Fíjense, a su lado hay alguien que no tiene Biblia para que todos podamos leer la palabra del Señor. Quiero, hermano, antes de ir al estudio de esta noche, recordarles, en la mesa de información tenemos ya las hojas de la lectura bíblica para el mes de marzo. Antes de irse, hermano, pase, recoja una para que pueda continuar con el plan de lectura que tenemos con mi iglesia. Salmo 119. ¿Lo tienen todos, hermano? Bendice la palabra del Señor en el verso 97. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche nosotros alabamos tu nombre y te damos gracias porque ha sido bueno, Señor, orar a ti en esta hora. Ha sido bueno dedicar, Señor, estos primeros 30 minutos para orar, Señor, por los diferentes motivos de oraciones que hemos presentado delante de ti. Señor, gracias, porque solamente en tu presencia nuestras almas encuentran consuelo. Señor, nosotros te adoramos esta noche, porque verdaderamente, Señor, se cumple tu palabra, Señor, cuando dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién como tú, oh Dios Trino, que satisfaces verdaderamente el alma de los hombres? Señor, en esta hora, al venir a tu palabra, queremos rogarte, suplicarte, que tú tengas a bien, Señor, iluminarnos para nosotros poder entenderla. Mira la vida de cada hermano que ha llegado hasta tu casa hoy. Señor, cada uno de nosotros hemos venido con problemas diferentes, hemos venido con preocupaciones diferentes. Señor, y yo te ruego en el nombre de Cristo que tú en esta noche, Señor, prepare nuestros corazones para nosotros poder escuchar y recibir tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir por ella, para la gloria de tu nombre, Señor, y nuestro bien. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, habla en particular a cada hermano esta noche. De manera que cuando terminemos este tiempo de estudio bíblico, podamos ir a nuestros hogares reflexionando en lo que tú nos has hablado a través de tu palabra. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, por ya hace un poquito más de seis meses que hemos estado estudiando, hermano, esta serie de estudios bíblicos acerca de la ley de Dios. Y hoy, hermano, vamos a terminar esta serie. Y lo que vamos a hacer hoy, esta noche, es que vamos a dar un pequeño recuento o un repaso, hermano, de lo que hemos visto en estos 6 meses. Y hoy vamos a terminar con eso. Y el miércoles que viene, la semana que viene, vamos a comenzar una serie nueva que es acerca de, es la serie que damos todos los años, acerca de cómo estudiar la Biblia. Y lo que hacemos en esa serie, como la mayoría de ustedes saben, es que enseñamos a los hermanos cómo estudiar la Biblia de una manera que podamos
interpretarla correctamente para nuestra edificación, ¿verdad? Y nuestro beneficio espiritual. Quiero animarle a que usted participe en esta nueva serie de estudios bíblicos y que tome sus notas, y si ya usted la tomó, va a volver a refrescar muchas de las cosas que ya hemos visto en estos últimos 2 años mientras hemos estado dando esta serie. Amados hermanos, como ya les decía, han habido durante estos 6 meses, mientras hemos estado estudiando la ley de Dios, hemos visto algunas cosas importantes, hermano, que quiero resaltar esta noche. Lo primero que quiero ver con ustedes es, hermano, las 3 distinciones de la ley. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, hermano, cuáles son las 3 distinciones de la ley? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan que vimos esto? Las 3 distinciones de la ley. Moral. La ley moral, muy bien. Sí, ceremonial. Ceremonial. Y la civil. ¿Verdad? Esas son las 3 distinciones de la ley. Ley ceremonial, la ley moral y la ley civil. Y no sé cuánto ustedes recordarán que cuando vimos, hermano, estas distinciones que hace la Biblia en la ley de Dios, mencionamos algo importante y quiero ratificarlo esta noche. Cuando nosotros hablamos de las 3 distinciones de la ley, no estamos hablando de 3 leyes diferentes. Estamos hablando de 3 aspectos de la misma ley. ¿Usted entiende eso, hermano? Esto es muy importante porque no tendemos, hermano, muchas veces a hacer una dicotomía y a dividir. Bueno, pensamos que la ley ceremonial y la ley civil está divorciado, no tiene nada que ver con la ley moral. Y es la misma ley, pero cada una de estas leyes tiene, ¿sabe? Cada una de estas distinciones son, hermano, aspectos diferentes de la ley de Dios. Veíamos que la ley civil, ¿con qué tenía que ver, hermano? ¿Con qué tenía que ver la ley civil? Con el pueblo de Israel. Eran las leyes que gobernaban los asuntos sociales, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel, cómo ellos iban a funcionar como nación. ¿Y esa ley está vigente para nosotros o ya se abolió? No está vigente porque esa ley tiene que ver solamente con el pueblo de Israel. El otro aspecto de la ley es la ley ceremonial, y esa ley tenía que ver ¿con qué? Con los sacrificios, con el sistema sacerdotal, con el sistema de sacrificio. Esa era la ley a través de la cual Dios legisló cómo debían de ser los sacrificios, qué tipos de sacrificios tenían que ofrecerse por los pecados, y había varios tipos de sacrificios. Pero Dios también legisló la manera en que se debían de ofrecer esos sacrificios, y también legisló quiénes eran los autorizados a ofrecer esos sacrificios, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Y esa ley está vigente o se abolió? Se abolió. ¿Por qué? Porque esa ley ya no está vigente. Porque esas leyes, hermano, todos esos sacrificios y el sistema sacerdotal apuntaba ¿a quién? A Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos sacrificios, esta ley ceremonial, hermano, era una sombra de lo que había de venir, del sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, a favor de todos aquellos que van a creer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Ya por eso nosotros no tenemos que traer ovejas, ni palomas, ni cabras aquí a la iglesia, al templo. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre por nosotros. Y la tercera distinción, hermano, es la ley moral de Dios, que es la ley, que es los 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos pasamos, hermano, la mayoría del tiempo explicando cada uno de ellos. Ahora bien, yo le pregunto, ¿por qué nosotros sabemos los 10 mandamientos están vigentes, sí o no? Sí, están vigentes. ¿Por qué sabemos que los 10 mandamientos están vigentes? Porque reflejan, hermano, el carácter de Dios. Esa es la ley moral de Dios, refleja su carácter. Y otra evidencia por la cual nosotros sabemos que esa ley está vigente es, amados hermanos, porque esa ley, Dios no tuvo su origen, lo voy a decir de esta manera,
no tuvo su origen en el Sinaí. ¿Verdad? Los domingos, hermanos, que hemos estado estudiando la ley de Dios también en la confesión, nuestra confesión de fe, hemos visto, hermanos, precisamente este domingo hablamos de eso. La ley, hermanos, la podemos ver, cada uno de los 10 mandamientos los podemos ver antes del Sinaí. ¿Sí se acuerdan que vimos eso, hermano? Cristo, hermano, dijo, yo he venido ¿para qué? No piensen que yo he venido a eliminar la ley y los profetas. Yo no he venido para eliminarla, yo he venido ¿para qué? Para cumplirla. Y dice también el Señor Jesucristo también dijo que no pasaría, hermano, el cielo y la tierra sin que antes se cumpliera hasta la última tilde y punto de esta ley. Ahora bien, acerca de la ley moral, los 10 mandamientos, vimos también, hermano, que la ley moral, los 10 mandamientos tienen 3 usos. ¿Se recuerdan cuáles son los 3 usos de la ley moral? Yo sé que usted lo sabe. Si usted piensa ahí, busca ahí en su mente, usted se va a acordar. ¿Cuáles son los 3 usos? ¿Para qué? ¿Cuáles son los 3 usos que se le da a la ley moral? Normativo. ¿Por qué normativo? ¿Qué es lo que regula? El uso normativo tiene que ver con el aspecto de que la ley, los 10 mandamientos regulan la vida ¿de quién? De los creyentes, el estilo de vida de la iglesia. Nosotros cumplimos la ley de Dios, no para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Ese es el estándar de vida de nosotros. Y aunque no podemos cumplirlo a la perfección, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Nosotros, Dios ha puesto, el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros el deseo y la capacidad de poder cumplirlo. Amén, hermano. Ahora, ¿cuál es el otro uso que tiene la ley moral de Dios? Reprimir el mal, muy bien. Ahora, ¿en qué sentido la ley de Dios restringe el mal? ¿En qué sentido? ¿Qué dice? ¿Se acuerda lo que dice hermano Pablo escribiéndole a los romanos? Y él le decía que Dios, los gentiles que no tienen ley, de todas maneras dice, no tienen excusa porque Dios ha puesto su ley, ¿a dónde? En sus corazones. De manera que sus propios razonamientos los acusan. Amados hermanos, y cuando hablábamos de este uso de la ley, nos estamos refiriendo, poníamos el ejemplo de que las personas no tienen que ser cristianas para saber que mentir es malo, que adulterar es malo. La gente no tiene que ser cristiana para saber que las inmoralidades sexuales son inmoralidades. ¿Sí lo entiende, hermano? ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su ley en nuestros corazones. Porque el hombre, el ser humano, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Ahora bien, ¿cuál es el otro uso que tiene la ley, hermano? La ley moral de Dios. Vimos el uso normativo. ¿Cómo? Vimos el uso, hermano, normativo. Vimos el uso, hermano, que tiene para restringir el mal. ¿Y cuál es el otro? Está cerca, ahí lo picó cerca la hermana Ariela. Mostrarnos nuestro pecado y apuntarnos ¿a quién? A Cristo. La ley de Dios, hermano, una de las razones, ¿qué es lo que Pablo constantemente dice en sus cartas? Que ningún hombre será salvo, ¿por qué? Por las obras de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque la ley no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre su pecado y la necesidad de ¿qué? De un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Sí? Ahora, esos son, hermanos, los 3 usos de la ley. Y es bien importante, hermano, que nosotros tengamos esto presente. Hermana Ariela, ¿cuáles son los 3 usos de la ley? Lo que dijo ahorita. Sí. Pues confrontar a nosotros con el pecado, sabiendo que necesitamos un Salvador. Ajá, ese es uno. ¿El otro? Y la moralidad de Dios.
Sí, la ley moral de Dios, pero ¿cuál es el otro uso que vimos? Ese que usted mencionó es el uso pedagógico. ¿Cuál es el otro uso que tiene la ley moral de Dios? ¿No te lo dijo? Sí, hermano, lo acabamos de decir, los tres lo acabamos de decir. Dígame uno usted, hermano. Normativo. ¿Normativo? Dígame la primera letra. Ah, Reprimir el mal. reprimir el mal. Ok. Sí lo saben, hermano. Hermano Joel, ¿cuáles son los tres usos de la ley, hermano? Moral. En la ley moral, sí, la ley moral tiene tres usos. ¿Cuáles son? Normativo, ¿Cuál dijo el otro? Confrontar el pecado. confrontarnos con nuestro pecado, mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. ¿Y el otro? Restringir el mal. No podría usar otra palabra para eso, está un poquito difícil. Restringir el mal. La hermana lo va a decir. Hermana, ¿cuáles son los tres usos de la ley? Normativo, restringir el mal, muy bien. Sí, uno. No puedo ver, ¿verdad? No. Mostrar cuando pecamos. Mostrarnos nuestro pecado y llevarnos a Cristo. Hermano, ¿no lo quiere decir? El hermano no lo va a decir. ¿Cuáles son los tres usos de la ley, hermano? ¿Y yo? ¿Sí? No, okay. La hermana Judy. Es función normativa, restringir el mal y la pedagógica. Y la pedagógica, muy bien, hermano. Esas son, repásese eso, hermano. Estúdielo, hermano, en la casa. Estudie sus notas para que usted lo pueda aprender. Porque fíjese, hermano, con cada grupo de estudio que muchas veces tenemos, yo siempre le digo esto a los hermanos. Nosotros no hacemos nada, hermano, con agarrar conocimiento y conocimiento. Si nosotros no repasamos lo que aprendemos y no lo ponemos en práctica, nos lo vamos a olvidar. ¿Sí? Ok. Ariela, ¿cuáles son las tres distinciones de la ley? Las tres distinciones de la ley. ¿Cuáles son? Tres distinciones. Sí. Ok. Hermano, Moral. la ley moral, Civil. civil Y ceremonial. y ceremonial. Muy bien, hermano. Hermano, ¿cuáles son las tres distinciones de la ley? Repítamela, hermano, repítamela. Civil, Civil, moral, moral, ceremonial. ceremonial. Muy bien. Andrea, yo sé que quieres decirlo. Te voy a dar ¿Cuáles son los tres usos de la ley? Las tres distinciones de la ley. Moral, civil y ceremonial. Muy bien, hermano, muy bien. ¿Sí? Hermano, entre más lo repitamos, ¿verdad? Más lo vamos a aprender. Ahora bien, hermano, Donde no le entendí fue las otras, que era el uso pedagógico. es restringir el mal o el uso pedagógico. No, el uso pedagógico es a lo que nos referimos a que uno de los usos de la ley moral de Dios. O sea, lo voy a decir de esta manera. La Biblia hace tres distinciones en la ley de Dios. Esas tres distinciones, ¿cuáles son? Moral, civil y ceremonial. Ahora, la ley moral, que son los 10 mandamientos, tienen tres usos. El uso pedagógico, ¿por qué le llamamos pedagógico? Porque esa es la función de mostrarnos nuestro pecado y enseñarnos, llevarnos a ver a quién, a Cristo. Nos muestra nuestro pecado y la necesidad de un Salvador, que es Cristo. Es por eso que es el uso pedagógico. El segundo uso es restringir el mal. ¿Por qué restringir el mal? Porque Dios, cuando creó al hombre, creó al hombre como a su imagen y a su semejanza, y escribió en nuestras mentes, en nuestros corazones su ley. Es por eso que el hombre no necesita leer la Biblia para saber que el pecado es pecado, que mentir es malo, que robar es malo, que codiciar es malo. ¿Por qué? Porque Dios ha impreso su ley en nuestros corazones. Por eso que la ley tiene esa función de restringir el mal en nosotros. Que, by the way, como dicen los americanos, o a propósito,
el hombre. Usted, mira, ¿cuántos de ustedes leen las noticias? ¿Usted cree, hermano, que el mundo está mal? El mundo, el hombre no es todo lo malo que el hombre puede llegar a ser. Porque Dios ha puesto una restricción en nuestro corazón. Ahora, cuando Dios quita esa restricción, es ahí donde usted ve que nosotros nos desbocamos y nos hundimos en nuestro pecado. Pero ya hay personas así, ¿no? Sí, hay personas así, pero el hombre no es todo lo malo que el hombre pudiera llegar a ser en su pecado. Y el otro uso, hermano, es el uso normativo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos regulan el estilo de vida ¿de quién? El cristiano. Del cristiano. Ahora, ¿por qué esto es importante recordarlo? Bueno, es importante, hermano, saber las distinciones de la ley, porque nosotros debemos, eso nos ayuda a discernir, a determinar cuáles son las partes del Antiguo Testamento que hoy no aplican para nosotros, ¿verdad? Es importante también porque, como hemos dicho muchas veces, hoy una de las muletillas que los cristianos tenemos, o que muchos cristianos tienen, es, no, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y eso, hermano, es una excusa para no, y echamos a un lado la ley de Dios. Y la ley de Dios, los 10 mandamientos, tiene un uso normativo, regula cómo nosotros vivimos como creyentes. Amados hermanos, y yo quiero mostrarte bíblicamente esto. Quiero que vayas a marca ahí en tu Biblia el Salmo 119, que es el pasaje que acabamos de leer, y vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Amén. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 20. Amén. Amén, hermano. Amén. Ok. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí Dios empieza a dar los 10 mandamientos. Pero antes de darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios le dice al pueblo de Israel? Le dice 2 cosas importantes. ¿Cuáles son? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí, hermano, Dios le da los 10 mandamientos. Dios les da su ley moral, los 10 mandamientos, porque ya ellos son, ¿qué cosa? El pueblo de Dios. Porque ya Dios los hizo libres de la esclavitud de Egipto, para que ahora pudieran adorar a Dios, servir a Dios, obedeciendo la ley moral de Dios. Amén, hermano. Y lo mismo pasa con hoy. Dios nos ha librado del pecado, del poder del pecado, y nos ha dado su ley, hermano, nos ha habilitado para que podamos cumplir su ley, para que podamos servirle obedeciéndola a Él. De manera que nosotros los cristianos, y yo lo repito una y otra vez, nosotros los cristianos guardamos la ley de Dios, los 10 mandamientos, hermano, no para ser salvos, no para ser el pueblo de Dios, sino porque ya hemos sido salvos, porque ya en Cristo somos el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ha habilitado para que podamos cumplir esa ley, para que podamos desear a cumplir la ley de Dios. ¿Sí lo puede entender, hermano? Es por eso que la ley de Dios tiene ese uso normativo, porque rige la manera en la que nosotros vivimos. Decía Pablo, yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo, hermano? Los 10 mandamientos. ¿Sí lo puede entender, hermano? La vida del cristiano está marcada o está caracterizada por la obediencia a la palabra de Cristo. Y entienda bien esto, porque lo hemos dicho muchas veces, pero mientras soy el pastor de esta iglesia, te lo voy a repetir cada vez que tenga la oportunidad. Nosotros podemos llevar
Y esto que voy a decir ahora, yo lo quiero decir, esto es para todos nosotros, pero para nadie en particular. ¿Sí saben cuál es la distinción esa, verdad? Es para todos nosotros, pero para nadie en particular. Esto que voy a decir no es porque yo sé que el hermano Renke tiene este problema. ¿Sí entienden, hermano? A eso es lo que me refiero cuando digo a nadie en particular. Pero quiero que usted se vaya a su casa bien claro de esto. No importa el tiempo que usted lleve en esta iglesia. Si tu vida no está marcada por la obediencia, no está caracterizada por la obediencia a la palabra de Dios, usted no es cristiano. Si lo único que usted lo identifica como cristiano es que viene el domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado tu vida no se caracteriza por obediencia a esta palabra, usted no es cristiano. Usted necesita a Jesucristo. Y habiendo hecho esta aclaración, quiero hacer la otra aclaración también. Yo no estoy hablando de una obediencia perfecta, porque la obediencia de nosotros nunca va a ser perfecta. ¿Sí me entiende, hermano? Pero si usted ni siquiera está el deseo de obedecer la palabra de Dios, y usted cuando rompe los mandamientos de Dios, usted no siente ningún tipo de dolor, usted está perfectamente bien con eso, usted no puede considerarse cristiano. Usted necesita nacer de nuevo. Y eso es obra solamente del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Ahora bien, lo otro que vimos, hermano, es la distinción, hermano, que hay entre la ley y el Evangelio. No me voy a detener mucho en esto porque quiero avanzar, ya el tiempo se nos está yendo. Pero cuando hablamos de la distinción entre la ley y el Evangelio, vimos algunas cosas importantes. Vimos, hermano, que sin la ley, escúchame bien, sin la ley nosotros no podemos entender correctamente el Evangelio. Si nosotros no entendemos la ley, no podemos entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque para yo poder entender mi necesidad del Evangelio, tengo que conocer ¿qué cosa? La ley, porque la ley me muestra ¿qué cosa? Mi pecado y mi necesidad de un Salvador. De manera que para que la iglesia pueda entender el Evangelio y podamos con la ayuda de Dios aplicar el Evangelio en nuestra vida, necesitamos la ley de Dios. Esa es una de las distinciones que nosotros hicimos entre la ley y el Evangelio. Lo otro que vimos bajo en esa clase fue que sin el Evangelio la ley no nos sirve de nada. Sin el Evangelio, la ley no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque la ley te dice, no matarás. Pero solamente en el Evangelio yo puedo cumplir con ese requisito de la ley. ¿Sí lo puede ver, hermano? ¿Sí lo puede entender? Ariel, ¿lo puede entender, hermano? ¿No? Se lo voy a explicar de nuevo. La ley de Dios, hermano, ¿qué es lo que hace? La ley de Dios hace demandas de nosotros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esa es la primera tabla de la ley. Eso, hermano, esas son las demandas que Dios hace de nosotros. Dios te exige que tú vivas a esa altura. Ese es el estándar de Dios. Pero nosotros no podemos cumplir con ese estándar por nosotros mismos. ¿Sí o no, hermano? ¿Usted puede cumplir con ese estándar por usted misma? No. Pero de todas maneras la ley exige de mí que yo viva ese estándar. Pero yo no puedo porque tengo una naturaleza pecaminosa. Es ahí donde yo necesito ¿qué cosa? El Evangelio, porque Cristo cumplió esa ley a la perfección a favor de los que iban a creer. Y cuando usted y yo creímos el Evangelio, creímos en Cristo, Dios, hermano, imputó en tu cuenta, aplicó a tu cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y basado en esa justicia perfecta, Dios te declara como justo. Y Dios pone en ti el deseo de ahora de vivir por esa ley. Pero esa es obra de ¿qué? Del Evangelio. La ley te dice, haz esto y vivirás. Tú rompes tus mandamientos y vas a morir. Pero el Evangelio te dice
cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado y tus pecados serán perdonados y Dios te dará el don de la vida eterna. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo entendiste, hermano? ¿Sí? O sea, sin la ley nosotros no podemos entender el Evangelio, porque nunca vamos a poder entender cuánto necesitamos realmente un Salvador si no tuviéramos la ley que nos dice que somos pecadores. Pero sin la ley no podemos entender el Evangelio, y sin el Evangelio, Mati, la ley no nos sirve de nada, porque la ley lo único que hace es acusarnos de nuestro pecado, pero el Evangelio da promesas en Cristo Jesús. Amén. Ahora, quiero ponerle rápidamente dos ejemplos de esto que hemos visto. Vamos a ver Romanos 7:7. Y un hermano va a leer Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Amén. Amén. ¿Quién quiere leer rápidamente Romanos 7:7? Hermano Edilberto, por favor. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley lo hubiera dicho. No codiciarás. Gracias. Fíjate, esto es a lo que me refiero. ¿Ve? Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. ¿Sí ves cuál es la función de la ley, hermano? Mostrarte tu pecado. Ahora, yo quiero que tú entiendas este versículo. Porque dice la Biblia, lo que Pablo está diciendo aquí dice, en la última parte dice, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciará. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que si la ley no nos hubiera sido dada, nosotros no tuviéramos pecado. ¿Sí entiendes eso, verdad? Porque si usted lo ve así rápidamente, cualquiera puede leer, lo que Pablo está diciendo, que si no tuviéramos la ley, no hubiéramos conocido el pecado. No. Lo que la ley hizo fue codificar el pecado. Lo que la ley hace es decirnos, el problema que tú tienes se llama codicia. El problema que tú tienes se llama adulterio. El problema que tú tienes se llama exactamente. ¿Sí, hermano? Eso es lo que hace la ley, ponerle el nombre al pecado que ya está en nosotros, para que nosotros podamos saber qué es lo que es el pecado. ¿Sí lo puede entender, hermano? Ahora fíjate, hermano, Efesios 2, del 8 al 9, ¿quién lo tiene? Amén. Hermana, léalo. Que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, porque nadie se gloríe. Amén. Amados hermanos, la ley te dice, tú eres pecador y estás muerto. Pero el Evangelio está la promesa de ¿qué? De vida. Por gracia habéis sido salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí puede entender la distinción entre la obra y la ley y el Evangelio? Ahora, una pregunta te hago. ¿Dónde usted encuentra la ley en la Biblia? ¿Dónde usted encuentra la ley en la Biblia? ¿Cómo? En Éxodo 20. Éxodo 20, ¿otro hermano? Desde el principio. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tenemos la ley de Dios. Porque la ley, todo lo que en la Biblia, la ley es todo lo que Dios demanda de nosotros. Dice la Biblia, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Por tanto, id y hacer discípulos, dice Cristo. ¿Qué es eso, hermano? Ley. Porque Dios está demandando algo de ti. Ve y predica el Evangelio. Pero, ¿sabes qué? Yo no puedo por mí mismo, Lolín.
Yo no puedo cumplir ese mandamiento por mí mismo porque tengo miedo, porque tengo temor, por muchas razones. Pero inmediatamente que Cristo me dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Él dice también, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él demanda de ti, iglesia, y de mí, ve y haz discípulos. Eso es ley, pero yo no puedo por mí mismo. Pero Él ahí mismo me da el evangelio. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo en Cristo puedo ir a predicar el evangelio. Porque lo hago no en mi poder, sino en el poder de Él. Dice, he aquí, toda autoridad, dijo Cristo, me es dada, Ariela, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Eso es ley. Estar siempre gozoso. Eso es ley. Pero yo no estoy siempre gozoso. Porque mi tendencia natural es buscar mi gozo en las cosas de este mundo. Buscar la satisfacción de mi alma en las cosas de este mundo. Y cuando me doy cuenta que las cosas de este mundo no me pueden satisfacer, empiezo a sentirme como afligido, triste. Y es ahí donde soy recordado. El Espíritu de Dios trae el Evangelio a mi alma y me recuerda que mi satisfacción, mi gozo es Jesucristo. ¿Sí lo puede ver, hermano? La Biblia te dice, no codiciarás, pero mi corazón se desvanece en codicia. Y es ahí donde el Espíritu de Dios me muestra a Cristo. Me dice, y tengo que correr a Él, porque Él es la roca de mi salvación. Amén, hermano. Así es como funciona, esa es la distinción. Por eso es importante ver la distinción entre el Evangelio y la ley. Ahora, para terminar, vamos a ir de nuevo al Salmo 119. Solamente quiero que veas tres cosas en este Salmo, hermano. Libro de los Salmos 119, vamos a ver el versículo 97. Amados hermanos, quiero mostrarte tres cosas en este pasaje. Quiero hacer tres consideraciones, hermano, para ti. ¿Cómo nosotros respondemos a esta verdad que hemos aprendido por más de 6 meses? ¿Cómo esto va a cambiar cómo esto ha afectado nuestra vida y va a seguir afectando nuestra vida? Y quiero mostrarte, hermano, tres cosas en este pasaje que nos van a ayudar en esto. Dice el verso 97, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. El salmista, amados hermanos, en el versículo 97 no solamente nos dice que él ama la ley de Dios, sino que él da la evidencia por la cual nosotros sabemos que verdaderamente él ama la ley de Dios. ¿Y esa evidencia cuál es? Dice, todo el día ella es, ¿qué cosa? Mi meditación. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano, el salmista aquí? El salmista lo que está diciendo no es que él tenía la ley de Dios, los rollos de la ley todo el tiempo delante de él, sino que en su mente, hermano, la ley de Dios, él estaba siempre meditando en ella. ¿Por qué? Porque él la memorizaba, porque él la estudiaba. Es por eso que Pablo dice, hermano, escribiendo a los colosenses, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que nosotros podamos entonces todo el día meditar en ella. Amados hermanos, si nosotros amamos la ley de Dios, si nosotros amamos a Dios, vamos a amar su ley. Y si amamos la ley de Dios, vamos a meditar. Ella va a ser el centro de nuestra meditación. Ahora, el salmista en el Salmo 119, a partir del verso 98 en adelante, nos da tres razones por las cuales él ama a la ley de Dios. Y la primera razón es esta. El salmista amaba la ley de Dios, hermano, y meditaba en ella todo el día, porque el salmista, por la gracia de Dios, entendió, hermano, que la ley de Dios es la fuente
de toda sabiduría. La ley de Dios es la fuente de toda sabiduría. Mira el verso 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Y mira el verso 104. De tus preceptos recibo, ¿qué cosa? Entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Quiero que mire la comparación que está haciendo el salmista aquí. Él dice, tus mandamientos me hacen más sabio que ¿quién? Que mis enemigos. Fíjate que el salmista menciona 3 categorías de personas, o 2 categorías de personas. Él menciona a sus enemigos. O sea, él menciona 3 categorías de personas. Menciona a sus enemigos. ¿A quién más? A los ancianos o a los maestros. ¿Y a quién más? O sea, él menciona enemigos, maestros y ancianos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el salmista aquí? Él dice que la ley de Dios lo ha hecho más sabio que sus enemigos. Que la ley de Dios le ha dado más entendimiento que los maestros. Él no está diciendo ahí que él no necesita de maestros, sino que él, al hacer, hermano, estas 3 comparaciones, estas 3 distinciones entre enemigos, maestros y ancianos, él lo que está diciendo es, hermano, que él ha alcanzado más sabiduría que las personas, hermano, que la sabiduría del rey o del cristiano en este caso es mayor que la sabiduría de cualquier anciano del mundo que no tenga a Cristo. Es mayor que la sabiduría que pueden adquirir los maestros que no tienen a Cristo. Es mayor que la sabiduría que pueden tener, hermano, los enemigos o los hombres que no tienen a Cristo. Es lo que el salmista está diciendo. Mi sabiduría es mayor. Hermano, déjame preguntarle algo. Una persona anciana tiene reputación de ser sabio. ¿Por qué? Por viejo. Por la experiencia. El salmista lo que está diciendo, mi sabiduría es mayor que la que puede alcanzar cualquier persona simplemente por tener experiencia en la vida. Mi sabiduría es mayor que la que puede alcanzar los maestros con los muchos estudios, porque los maestros pueden alcanzar inteligencia, pero sabiduría viene solamente del Señor. ¿Sí lo puede ver? Por eso el salmista amaba, Navarrete, la ley de Dios, porque ella es la fuente de toda sabiduría. La sabiduría, hermano, es la habilidad de poder vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Pablo dice a los Efesios, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo? Que vivir, hermano, en desobediencia a la palabra de Dios es vivir ¿cómo? Neciamente. ¿Por qué? Porque el pecado no satisface y porque cuando vivimos lejos de la palabra de Dios, separados de la palabra de Dios, hermano, inevitablemente la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Por eso Pablo dice, no vivan como necios, sino como sabios, obedeciendo por la gracia de Dios su palabra. Amén, hermano. Lo segundo que Pablo dice, y termino con esto, por lo cual él ama la ley de Dios, hermano, es porque la ley de Dios, escúchame bien, la ley de Dios nos preserva en el camino de la santificación. Mira lo que dice el salmista en el verso 101. De todo mal camino he refrenado mis pies. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. El verso 104 de nuevo. De tus preceptos recibo ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Para qué? Y por cuánto, dice, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Déjame decirte algo, hermano. El estudio de la Biblia no es la mejor manera de vivir en santificación o vivir en santidad. Es la única manera. Por eso que Jesucristo dijo, cuando oró por sus discípulos,
santifícalos, Padre, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y tú sabes por qué el estudio de la palabra de Dios es la única manera en la que nosotros podemos crecer en santificación. Porque Dios usa su palabra para mostrarnos nuestro pecado y para llevarnos a Cristo. ¿Tú quieres crecer en santificación, hermano? Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. Llena tu vientre, tus entrañas de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida y entonces creceremos en santificación delante de Dios. Por eso venir a los estudios bíblicos es importante. Por eso estudiar la Biblia en la casa es importante. Por eso tener culto familiar es importante. No es capricho del pastor. Porque la palabra de Dios es lo único que te va a santificar. Y por último, hermano, ya vimos que la ley de Dios es la fuente de verdadera sabiduría. Vimos que la ley de Dios nos preserva en el camino de santificación. Y por último, hermano, no olvides el Evangelio. Dice el verso, mira el verso 102 y verso 103. No me he desviado de tus ordenanzas. ¿Por qué? Porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Quiero que tú compares ese versículo con, bueno, no lo busques, solamente apúntalo, hermano. Yo te lo voy a leer rápidamente. Juan capítulo 6, verso 41 al 51. Dice la palabra del Señor de esta manera. Juan capítulo 6, apúntalo ahí, no lo busques, yo te lo voy a leer. Juan capítulo 6, verso 41 al 51. Dice la palabra del Señor de esta manera, mi hermano. Dice la palabra del Señor, verso 41, dice así. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Escucha bien, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados. ¿Por quién? Por Dios. Y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. Vamos a dejarlo ahí. Amados hermanos, compara ese versículo con el Salmo, con el versículo del Salmo que leímos. Dice el salmista en el Salmo 119, en el verso 102, no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Y dice Jesús, escrito está en los profetas, todos los que el Padre atrae a mí serán enseñados por Dios. ¿Enseñados a qué? Enseñados por Dios. Lo que Jesús se está refiriendo es que van a ser enseñados en la palabra de Dios. Van a ser enseñados en el camino de justicia. Amados hermanos, la única manera que nosotros tenemos de no desviarnos es siendo enseñados por Dios. La única manera de nosotros cumplir con la palabra de Dios es siendo enseñados por Dios. No olvides el Evangelio. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo nosotros podemos obedecer esta ley. Quiero terminar diciendo algo. Si tú estás aquí en esta noche y tú eres cristiano, tú has nacido de nuevo, dale gracias a Dios por Jesucristo. Mírenme acá toda la hora, hermano, un momentico, que ya estoy terminando. Si usted ha nacido de nuevo, dele gracias a Dios por Jesucristo. Y pídale a Dios esta noche, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Ayúdame a crecer en santificación. Ayúdame a amar más y más tu palabra. Que para mí sea más dulce que la miel. Que yo pueda encontrar mi deleite en ella. Y si tú estás aquí y tú no eres cristiano, no has nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que porque nosotros no podemos cumplir con esta ley por nosotros mismos, usted está bajo condenación.
porque Dios es justo y porque Dios es santo, no va a pasar por alto tu pecado. Pero también dice la Biblia que Jesucristo cumplió esta ley a la perfección a favor de todos aquellos que van a creer. Para que si nosotros creemos y nos arrepentimos de nuestro pecado y confesamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, seremos salvos. Si tú estás aquí fuera de Cristo, no estás en Cristo, ven a Cristo esta noche. Y dile: Señor, cambia mi corazón, ten misericordia de mí, cambia mi corazón, dame un nuevo corazón, dame fe para creer y guíame al arrepentimiento. Que Dios te bendiga esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Hermano Oliva nos despide en oración, por favor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, mantiene nuestro lugar. Sí, Señor. Damos gracias por tu palabra, Señor. Damos gracias porque tú nos instruyes a través del hermano. Y ahora, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica. Cada estudio, cada serie que hemos ido aprendiendo, que tú nos has ido enseñando a través del hermano, ayúdanos a ponerlo en práctica y a recordarlo a nuestro diario vivir. Ahora, Señor, te doy gracias por cada uno de los maestros, te doy gracias por el hermano, por te prepara para estudiar, para darnos el estudio, y te pido un descanso para esta noche. Amén. Que mañana, digamos, es bueno empezar un nuevo día. Entonces te lo pido en nombre de Jesucristo. Amén. Que la paz de Dios, hermanos, sea con cada uno de ustedes. De esta manera estamos despedidos.